Tomen asiento, queridos, y vamos a abrir la Biblia en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, el capítulo número 1. Y en esta oportunidad vamos a leer Efesios capítulo 1 desde el versículo 7 al 17. Dice la palabra de Dios: en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Bien, vamos a tener una breve palabra de oración más. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte las gracias en esta hora, porque podemos compartir, Señor, tu palabra, como cada domingo, que nos juntamos, que nos congregamos y tenemos esta libertad de poder abrir tu palabra y tomar de ella el alimento necesario para nuestras vidas. Te rogamos que tú puedas enviar esa bendición que viene de lo alto sobre nuestras almas, que pueda haber palabra de exhortación, de consuelo, de edificación. Tú conoces la necesidad íntima de cada uno. Te agradecemos por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Te rogamos que podamos conocerle un poco más en este día. Y si hay alguno que todavía no le tiene en su corazón, le pueda recibir. Así, Señor, me encomiendo en tus manos, también rogándote el perdón de mis pecados, de mis faltas, Señor, que tú conoces, que la sangre de Cristo pueda limpiar una vez más. Y dejamos todas las cosas en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, gran privilegio que tenemos nosotros de a través de estos cánticos poder ensalzar y glorificar la obra del Señor Jesucristo a través del Evangelio, que lamentablemente es y será muy bastardeado por el mundo burlador y por aquellos incrédulos en los cuales todavía no han creído en esta palabra de amor y de verdad. Todavía está encubierto a sus ojos, en su espíritu, esta palabra que nosotros tenemos este privilegio de anunciar, de compartir, de proclamar. Y cuando leía acá en Efesios que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Qué lindo poder pedir estas cosas, y nos habla también de una profundidad espiritual, para lo cual se necesita que las palabras espirituales sean captadas también por nuestro espíritu, para que pueda ser una sabiduría espiritual y una revelación para el conocimiento de Dios. Y al respecto, vamos a abrir ahora en el libro de Josué. No perdamos acá en Efesios, queridos. Esta semana recibí un texto y dije, qué lindo poder meditarlo. Me puse a meditarlo en Josué capítulo 2. Donde tenemos básicamente dos espías que van a la ciudad de Jericó. Los recibe en su casa una mujer que se llamaba Rahab y los esconde, porque las noticias se habían divulgado de que espías habían llegado a Jericó. El rey se enteró, y Jericó era una ciudad que debía ser tomado por el pueblo de Dios. Y si leemos en el versículo, por ejemplo, 8 en adelante, tenemos que esta mujer Rahab hizo muchas cosas y también declaró muchas cosas. Y el versículo 8 dice, mas antes que ellos durmiesen, que estaban en la terraza, escondidos, dice, en unos tascos de lino, antes que ellos durmiesen, estos dos espías, ella subió a ellos al terrado y díjoles, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban de la otra parte allá del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Bueno, esta declaración que hace Rahab a estos dos hombres continúa, pero vamos a detenernos aquí para explicar un poco. Y ella había escuchado lo que había hecho Dios con este pueblo, cómo lo rescató de Egipto, y cómo es la fama, ¿no?, que se divulga, y cómo la palabra de Dios también siempre ha de correr y ha de ser glorificada. Y utiliza portavoces, utiliza Dios hombres para contar sucesos, hechos, evidencias concretas. Y esta mujer escuchó, sé que Jehová os ha dado esta tierra, que ellos estaban ocupando ese lugar. Y sabía también que Dios ahora les iba a dar justamente Jericó para que ellos la posean. Y esa fama de lo que hizo Dios llegó a esta mujer. Y es notable, ¿no?, como la palabra de Dios nos enseña siempre esto. Y es notable también, si observamos, por ejemplo,
en Números. Vamos a buscar acá el apunte, así no nos equivocamos. Perdón, Éxodo 14. Tenemos Génesis y luego viene Éxodo número 14. Porque ella le había llegado esta notificación de lo que Dios había hecho. Y creo que en Josué 24 también se nombró, me tuve que retirar, pero se leyó este acontecimiento, cómo Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo y pasaron en seco. Y en Éxodo 14, a modo y de una forma muy abreviada, podemos leer el versículo 29, que dice: y los hijos de Israel fueron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas por muro a su diestra y a su siniestra. Así salvó Jehová aquel día a Israel, a toda esa nación, de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Si nos imaginamos por un momento esto, la diestra del Señor obrando, con mano fuerte lo sacó, luego de haber realizado también las plagas en Egipto, un suceso más, abrir la mar y que se formen un muro a la derecha y otro a la izquierda y que ellos puedan pasar en seco. Pero también me puse a reflexionar el hecho de que los de Israel vieron con sus propios ojos, luego que el mar se cerró, a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Nos gusta ir a vacacionar, y la vez pasada solamente en Quequén, con esta gripe que hubo, había 2 pingüinos y un lobo marino. Y el lobo marino lo habían tapado una pala de la municipalidad, pero la verdad que es un suceso impactante. Y imagínense todo un ejército a la orilla de la mar. Pero cómo la Biblia nos muestra que los de Israel vieron esto, porque así nos dice: e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés. Sucesos que pudieron ellos observar y ser testigos. Y esta fama se divulgó al punto que esta mujer que estaba en Jericó, ¿cómo se llamaba? Rahab, había oído esa fama y declara esto a los 2 espías que habían venido a reconocer la tierra. Y esto, cuando se enteraron, desmayó el corazón de todos los que moraban allí. Ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros. Cómo las noticias tienen ese efecto al oírlas, de inclinarnos más hacia Dios y creer en su palabra, o producir esto, que desmaye nuestro corazón. Debemos trasladar siempre la palabra que está escrita para tomar enseñanza de ella. Porque con estos sucesos, que nadie está exento a escucharlos, que están pasando en Argentina, muchos corazones desmayan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Y este qué va a hacer? ¿Y aquel que hizo?
incertidumbres, falta de credibilidad. Cuando dijo eso un periodista, no hay credibilidad. El corazón de los creyentes puede ser arrastrado también al desmayo. O al contrario, podemos fortalecernos en la fe, creyendo en el Evangelio de salvación. Ciertamente, si desmayamos es porque nuestra fe no está firme, porque perdemos la visión y nos ponemos a nivel terreno. Esta mujer tenía un gran apuro, una gran necesidad y gran temor, pero creyó en esa fama. Y también cita un texto que estaba en las Escrituras, porque dice: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y si lo buscamos, está en Deuteronomio 4:39. Varias páginas hacia atrás, alrededor de la página... Sí. ...194... Deuteronomio 4:39. Si alguien lo quiere leer y me ayuda, lo puede hacer con voz fuerte. Aprende pues hoy y reduce a tu corazón que Jehová, Él es el Dios arriba en el cielo y abajo sobre la tierra. No hay otro. Y esa es la parte que le falta decir a Rahab. No hay otro. Pero la estructura y lo que le quedó se abrigó en su corazón para decir casi textuales palabras. Porque ella dijo: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y es una declaración profunda esta, que todos nosotros le tenemos que pedir a Dios sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación para conocer esta verdad que esta mujer comprendió, que Dios es Dios arriba en los cielos y abajo sobre la tierra. Y cuando estas cosas se disocian, hay problemas. Conocer primeramente que Dios es Dios arriba en los cielos, donde hay dimensión de eternidad, donde no hay tiempo. Allí donde están los servidores de Dios, los ángeles. Arriba en los cielos está el Dios creador de todas las cosas que existen. Es un Dios espíritu, uno y trino en personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es aquel lugar el cual David decía: los cielos de los cielos no te pueden contener. De aquel lugar Dios envió a su Hijo a este mundo a salvar al pecador. Un día fue entregado Jesús por ese consejo para salvar a la humanidad y descendió al mundo, descendió a la tierra. Dios en los cielos, donde levantamos los ojos cuando el zapato nos aprieta, cuando necesitamos buscar socorro, auxilio. Ahí está nuestro Dios. Pero también abajo sobre la tierra, porque nos dice la palabra: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él ¿qué?
habitan, porque Él la fundó. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y es Dios también acá, en la tierra, y en todos los lugares de su señorío. No hay lugar donde no sea Señor. Y al respecto podemos decir, qué diferencia tan grande es en relatar un Padre Nuestro, donde se forma o se dice también esta frase: sea hecha tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Poder entenderlo para no disociar, porque si no va a desmayar nuestro corazón. Que Dios está sobre todas las cosas, su señorío, y gobierna también todas las cosas que pasan aquí abajo. Y cuando hablamos de cosas celestiales, parece muy elevado, pero el Señor vino a este mundo a hablarnos la voluntad de Dios. Las palabras que Dios les dio, el Señor Jesús las habló. Y las habló para que nosotros podamos alcanzar el perdón a través del Evangelio de Jesucristo. El perdón de los pecados, la salvación. El Señor Jesús en San Juan 3 nos muestra también estas dos realidades que muchas veces ignoramos. El versículo 12, que dice: si os he dicho cosas terrenas, todas las cosas que el Señor habló, todas las cosas que el pueblo de Israel vivenció, que vieron con sus ojos, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y esta mujer podía comprender esto, que hay un Dios que es Señor en el cielo y que es en la tierra. Y el Señor nos quiere mostrar también, a través de todas las cosas terrenas, su amor, su gracia, su paciencia, su ternura, también su severidad. Y también nos quiere enseñar las celestiales, que no significa las celestiales despegar nuestros pies de la tierra, sino aprender a vivir como nos enseña la palabra de Dios. Y cada día que me levanto y me siento al borde de la cama y apoyo mis pies en la tierra, reconocerle, pedirle su ayuda para no pecar, para poder serle útil y para poder confesar su nombre. Y para esto debemos creer en el Evangelio, como lo creyó ella en su momento, en sus circunstancias, en su lugar, citando una parte del Pentateuco, de la ley. Y este mundo que está totalmente devastado necesita la palabra de verdad. Y ahí necesitamos nosotros esa sabiduría que no tenemos, esa espiritual inteligencia para hablarle a las almas. Las malas conversaciones que entran por nuestros oídos corrompen nuestras buenas costumbres bíblicas. Y el Evangelio, en vez de ir creciendo, va menguando, porque no nos parece real,
El otro día que operaron a Flor, yo estaba en la sala de espera, inquieto, trataba de no demostrarlo, pero bueno, me levanté 2 veces hasta que la llamen, fui a comprar, volví. Y realmente, en una ocasión cuando entré ahí en el sanatorio Colegiales, vi también otro cuadro, ¿no? Gente abrazada llorando. Y entré, me quedé tranquilo ahí con Flor, y después pensando en la semana dije, esto es una moneda lanzada al aire. Porque así como a mí me tocó salir con mi señora ese mismo día de alta, otros se estaban lamentando. Pero estudiando esto me di cuenta el cuidado que tiene Dios para con los suyos. Así como cuidó del pueblo de Israel, también me va a cuidar a mí y a los míos. Así como cuidó de Rahab, también va a cuidar a cada uno de sus hijos. Y si sucede algo, está dentro de lo que Dios permite. Y entonces, no es así, me decía después, yo me autocorregía. Porque tenemos una esperanza bendita del Señor que venció y que resucitó y que sigue ofreciendo salvación y vida eterna. Las cosas terrenas y las cosas celestiales. Las celestiales son aquellas que descienden hacia nosotros para darnos la notificación, la fama, ya no de un Dios que hizo esas maravillas con el pueblo de Israel, sino la fama de la cruz, donde Cristo allí derrotó al enemigo, venció a la muerte con su muerte. Y esto lo tengo que creer, aceptar, ir comprendiendo cada vez más en esa sabiduría que Pablo pedía para los de Efesios, o los de Éfesos, para que comprendamos. También encuentro que aparte de esta declaración doctrinal y profunda de que parece tan obvia, ¿no?, que Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, pero que nos ayude a pensar que Dios está sobre todo, que nada se le escapa. Si nos sentimos que estamos huérfanos, abandonados, no hay por qué sentirlo así, que la palabra de Dios debe ocupar el lugar en nuestro corazón, y no como le sucedía a estos hombres que vivían en Jericó, que habían desmayado. Luego nos dice que Rahab intercede y pide misericordia para la casa de su padre y pide una señal cierta. El versículo 13 del capítulo 2 nos dice de Josué: y que salvéis la vida de mi padre y a mi madre. Qué corazón que tenía, ¿no? Y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron: nuestra alma por vosotros hasta la muerte. Y entonces la intercesión, qué importante que es. Pero ahora en este tiempo la salvación debe ser personal. No la puede hacer un padre para con su hijo, ni su hijo para con su padre, ni para con sus hermanos. Cada uno debe escuchar el Evangelio de salvación y tener un encuentro con Cristo, con nuestro Señor. Y eso debe ser
íntimo, pidiendo al Señor y entendiendo que por Él tenemos redención, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, y remisión de nuestros pecados, el perdón. Lamentablemente siempre, en un aspecto lamentable, ¿no? Pero se recibe a Cristo en el último momento de la vida. Pero qué precioso poder entenderlo desde joven, desde adulto, y poder tener presente todas las riquezas que el Señor nos dio y nos da. Riquezas que abundan, que nos descubren misterios que antes no conocíamos. Y el primero es la salvación, por pura gracia. Si buscamos en Hebreos, capítulo número 11, nos dice la palabra, el versículo 31. Los resultados que obtuvo Rahab y entra dentro de esta lista donde se dice ejemplos que muestran la fe, su eficacia y poder. Y una vez escuché que así como estaba aquí anotada Sara, la esposa de Abraham, madre de Isaac, de todas las promesas, temerosa de Dios, en el versículo 31 termina esta lista diciendo Rahab, por fe Rahab, que era una ramera, una mujer que prostituía o se prostituía, y está aquí anotada. Por fe Rahab, la ramera, la palabra de Dios dice las cosas como son. No pereció juntamente con los incrédulos. Y acá tenemos nuevamente el Evangelio. Por fe en el Señor Jesucristo, ningún pecador va a perecer. No pereció. La salvación que el Señor otorga es la vida eterna para el pecador arrepentido, que ve su condición, que siente su necesidad en el corazón de ser salvado. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Puedes decir no. ¿Le quieres tener? Di en lo secreto de tu corazón, sí, le quiero tener. Y esa fe te ha de salvar. Por fe Rahab no pereció, porque esta palabra, la palabra de fe la cual predicamos, es sencilla, pero difícil, porque debe ser en el plano espiritual. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, como lo acabamos de invitar que lo hagan en el corazón, y creyeres en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es la buena fama que llega hasta nuestros días para que, teniendo fe, no perezcamos juntamente con los incrédulos. ¿A quién se le dijo incrédulo en el Nuevo Testamento que no estuvo cuando el Señor resucitó? A Tomás. Y pensaba, había 10 que vieron al Señor y un incrédulo. Tomás, no seas incrédulo. Y hoy por hoy, por la multiplicación de la maldad,
está lleno de incrédulos. Y algún hijo de Dios, acá, otro por allá. Y aún la incredulidad, a nosotros los hijos de Dios, no nos deja ver las maravillas, porque la incredulidad es ciega y nuestro corazón está desmayado por tantas noticias que nos embargan y perdemos la fe, no perdemos la salvación, somos sellados. Hay una preciosa figura también en el cordón que pone Rahab del muro, una señal cierta. Y en oyendo la palabra de verdad nosotros tenemos las arras, la garantía, que es el Espíritu Santo. Eso no se va. Pero las voces, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, nos pueden hacer perder la fe. Y los incrédulos va a estar lleno. Incrédulos que se burlan, incrédulos aún con rótulos de cristianos, que no creen a la verdad y escuchan espíritus de error y doctrinas de demonios. Y una señora, miren cómo es la confusión, ¿no? Primera sesión que voy a la casa y bueno, nos presentamos. Me dijo, yo soy cristiana también. Pero ahora te quiero decir una cosa. ¿Sabes que abrí la puerta-ventana de mi casa y apareció un colibrí? Y me miró y yo lo miré. A mí me dijeron que es el familiar que falleció y falleció el año pasado mi esposo. ¿Puede ser que sea él? Y me lo decía con tanta verdad. Pero, ¿dónde está el Evangelio ahí? Y así podemos decir un montón, de cosas que son creíbles, doctrinas, espíritus de error. Y la palabra de Dios viene en nuestro auxilio, para que si la sabemos podamos decir, escrito está. Y si nos vienen contextos, escrito está de más. Como dijo el Señor, conocerla, esa sabiduría, vuelvo a repetir, que Pablo pedía, es la que tanto necesito y necesitas tú. Porque este Evangelio es potencia de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego Pablo dice, y no me avergüenzo, no me avergüenzo. Y no, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Entonces, para nosotros los que ya tenemos a Cristo, que no nos avergüence y podamos hacer saber a los demás de esta salvación. Y le voy a robar la experiencia a Mili, que ayer subió al colectivo y me contaba. Subió un muchacho de estos con la canasta a vender y abrió la Biblia en el Salmo 116 y lo leyó y dio testimonio. Pero Mili me dijo, nunca nombró a Cristo. Y dice, busqué en la Biblia qué tenía y le escribí un texto, ¿te acordás cuál era? San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se desplaza la experiencia que a mí me tocó vivir? Porque eso va a impactar. Pero empezó a analizar todo el Salmo 116. Y Mil escuchó que uno le dijo ahí en el colectivo, hey, no estamos en la iglesia, Y cuando se acercó, el chofer le dice, tenés que ser más resumido, más... Bueno, y Mili ahí también le dio.
Así que habrá salido el muchacho exhortado hasta del chofer. Pero ese es el Evangelio, que se diluye porque no entra. La palabra de Dios es verdad y debe impactar en el corazón del pecador para que pueda decir: creo, recibo a Cristo en el corazón. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús en lo secreto de su corazón será salvo. ¿Quién quiere ser salvo? Hágalo en su corazón, reciba a Cristo como único Salvador. Y Dios, el único Dios. Y va a tener esta esperanza preciosa que nosotros predicamos, la palabra de fe. Y Rahab no pereció juntamente con los incrédulos. Los incrédulos que se vayan por el camino ancho que lleva a la perdición. Nosotros tenemos un camino angosto, que no es un camino de rosas, de pétalos de rosas, pero sí lleva a la vida eterna. Que el Señor nos bendiga y recordemos, ¿no?, que el perdón es para el que siente en el pecho ese aguijón del pecado, que no lo deja dormir, que no tiene seguridad, que no tiene tranquilidad. Y saber que Cristo obró en la cruz la solución para que, confesando los pecados, tengamos vida eterna en su nombre. Que el Señor nos bendiga.